Vamos a comenzar a la presentación del ingeniero Lenesca, compañero Lenesca, que nos va a trabajar el día de hoy la conferencia que tenemos pautada para la semana pasada. Adelante, Ayrton. La ingeniera Lenesca es ingeniera de procesos de la Universidad Central de Venezuela y tiene a pesar de ser muy joven, tiene ya una gran experiencia en todo el mundo del café, en el tema de los procesos, fermentación. Ha trabajado desde hace años como investigadora, tiene distintas líneas de investigación en el mundo del café. Por favor, quien tenga micrófono encendido. Creo que José Noriega. No. Lenesca. La compañera Lenesca además trabaja como asesora en distintas partes de Latinoamérica incluso. Está trabajando en los temas de fermentación, temas de procesos y bueno, ya como les comenté, a pesar de ser muy joven, tiene ya una gran experiencia y bueno, para nosotros es un privilegio contar con ella para que nos hable un poco sobre el tema de la fermentación en café. Como saben, estas últimas 2 semanas hemos estado trabajando mucho el tema de procesos y entonces con fermentación buscamos, digamos, descifrar lo que es la fermentación, que tal vez es el punto más delicado en el procesamiento de café, ¿no? El que requiere mayor delicadeza, cuidado. Entonces, bueno, con nosotros está aquí Olenesca, que nos va a dar esta maravillosa charla y bueno, adelante Olenesca. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Excelente. Chévere. Bueno, ahorita estoy por acá en Maracay, en una cafetería. Se llama Duo Brew Bar. Tomando café. Sí, aquí hay un café muy rico. Ajá, entonces voy a empezar a compartir pantalla, ¿ok? Gracias por esa introducción, Ayrton y Oscar. Ahora, estoy compartiendo pantalla. ¿Me pueden, por favor, confirmar si se ve? Y sí la vemos, Olenesca. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre, como ya se mencionó anteriormente, sobre la fermentación en el café. Dentro de la agenda, lo que vamos a ver hoy va a ser básicamente responder preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué es la fermentación en el café? Los puntos críticos de la fermentación. La parte de fermentaciones saludables, porque hablamos de fermentaciones, pero ¿dónde está el tema de las fermentaciones saludables? ¿Cómo yo realmente puedo lograr fermentaciones saludables en mi café? Y al final vamos entonces a realizar las preguntas correspondientes. Si dentro de alguna de las partes que ustedes ven acá, de las preguntas, las tres preguntas que nos vamos a estar planteando en la tarde de hoy, si surge una inquietud o una pregunta, pueden escribirla por el chat, ¿ok? Sí les agradezco, por favor, que desactiven el sonido en los micrófonos para que sea mucho más amena lo que es esta parte de la clase del día de hoy. Y al final, entonces vamos a dejar las preguntas. Esto lo hacemos de esta manera para no estar interrumpiendo la clase y así entonces no perder la idea y la dinámica de la agenda de hoy, ¿vale? Ahora, empezamos entonces con nuestra primera parte, nuestra primera pregunta, y es, ¿qué es la fermentación en el café? Resulta que la fermentación en el café va a tener una definición diferente según la fuente. Si ustedes le preguntan a un biólogo qué es la fermentación, él va a tener una definición. Si ustedes le preguntan a un fermentista qué es la fermentación, el fermentista va a tener una definición. Si ustedes le preguntan a una persona que está en el área de microbiología, va a tener una definición de la fermentación. Y así sucesivamente según la fuente. Entonces, ¿qué es la fermentación? En bioquímica, la fermentación básicamente es la extracción de energía de los carbohidratos en ausencia de oxígeno. Esto es a nivel general. No estamos ya hablando netamente del café. Bien, ya vamos ahí como desglosando un poco lo que es el término de la fermentación para ya llegar a nuestro punto de partida, que es nuestro punto de interés.
Perdonen el ruido externo, ¿sí? Es que, bueno, como ya saben, estoy en una cafetería y es al aire libre. Si hay algún tipo de ruido que no logren escuchar, por favor, entonces ahí sí Ayrton o, perdón, acá, Ayrton o Oscar me hacen saber para entonces yo detener y volver a comenzar. ¿Sí? Ajá. La fermentación del café básicamente es un proceso bioquímico. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. ¿Qué pasa? Nosotros en la fermentación, en el café, nosotros pensamos que la fermentación puede tener este comportamiento, es decir, una curva afín o una curva exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a dejar este café 140 horas, porque si yo dejo este café en mi tanque 140 horas, vamos a tener una curva así. Mientras mayor es el tiempo de contacto de ese café en ese tanque, mayor complejo va a ser ese café. Nosotros creemos que esta es como la ruta indicada y vemos en la fermentación de esta manera, como mientras más tiempo es mejor, mientras más temperatura es mejor, mientras más grados Brix tenga es mejor, es más compleja, es lineal o es exponencial. Y la verdad es que la curva de la fermentación y la fermentación en el café no es así. Resulta que más bien la curva de la fermentación es de esta manera, a grosso modo, donde ocurren ciertas fases, ¿ok? Estas fases vienen siendo la fase de latencia, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. A su vez, aquí al lado, ustedes están viendo otra curva, pero si yo a esta curva le acerco mi lupa y le hago zoom, ¿qué voy a ver acá? Distintas variables que no son inherentes en mi tanque durante mi fermentación, sino que más bien son necesarios poder obtener lo que es su medición y control. ¿Para qué? Para yo asegurar entonces lo que es una correcta fermentación y lo que se conoce como una fermentación saludable, ¿sí? Entonces, si yo le hago zoom acá, ¿qué significa el amarillo? Puede ser los Brix, en el caso de pH, en el caso del café, perdón, puede ser el pH, puede ser el alcohol, puede ser las temperaturas, puede ser el CO2, puede ser el oxígeno disuelto, ¿sí? Va a depender, por supuesto, ¿de qué? De los equipos que nosotros dispongamos en finca o en nuestra área de trabajo para poder llevar a cabo lo que es una fermentación saludable. Pero si nos hacemos una pregunta, ya va, aquí me dice latencia exponencial, estacionaria, muerte, aquí tenemos una curva, ¿cierto? ¿Y quién me da esa curva? ¿Esa curva cómo se orienta? ¿De dónde viene esa curva? ¿Cuáles son esos parámetros donde yo mido esta curva? Y básicamente esos parámetros corresponden a lo que nosotros vemos acá, que son los microorganismos que están presentes en nuestro café, ¿sí? Y gracias a esos microorganismos y gracias a las condiciones que nosotros le damos a nuestro tanque o a nuestra área de beneficio y en toda nuestra área de post cosecha, que ya la vamos a ir mirando, es ese punto y final, ¿sí? En el cual nos hace entender por qué un café sabe distinto a otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con los microorganismos que están dentro de mi tanque? Básicamente nosotros tenemos que entender dos cosas fundamentales. ¿Cuáles son esas dos cosas fundamentales? Número uno, el metabolismo microbiano. Número dos, la ruta metabólica. Si nosotros logramos entender el significado de estos dos puntos que vemos acá, créanme ustedes que van a poder llevar a cabo una correcta fermentación, una fermentación saludable y sobre todo van a poder ustedes obtener lo que es una información. A ver, toda la información que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy, ¿para qué sirve la información? ¿Para qué sirve la actividad del día de hoy del bloque de estas 2 horas? ¿Qué hacemos nosotros con la información? La información básicamente no es para tenerla guardada como una enciclopedia, porque no lo somos, sino que más bien la información lo que nos permite y nos abre una apertura y un espacio. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones con nuestro café. Entonces, esa es la intención del día de hoy, que ustedes de acá
salgan con una información que les permita tomar mejores decisiones en su finca y que ya no vean la finca como la están viendo en este momento, que ya no vean el café como a este momento y que a todo lo que ustedes comienzan a manipular en su área de trabajo le pongan una incógnita. Y eso es algo que yo siempre realizo en todas mis actividades con el tema y sobre todo con el tema de la fermentación, que no hay verdad absoluta, más aún con el tema del beneficio. Cuando nosotros colocamos, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, la fermentación es el punto de partida, estoy diciendo que es absoluto, porque la fermentación es el punto de partida. Pero si yo lo coloco, lo que son mis signos de interrogación, ya ahí cambia y me abre espacio a pensar, ¿sí? Entonces, esa es la intención del día de hoy. Así que cuestionen también todo lo que yo les voy a decir a partir de este momento. Ajá, entonces, empezamos. Metabolismo microbiano. ¿Qué tengo que saber yo y qué es necesario para mí como productora o como barista, ¿sí? El tema del metabolismo microbiano. Resulta y acontece que dentro de todos estos microorganismos que no podemos ver a menos que tengamos un microscopio, existen unos ciertos comportamientos de él, que básicamente ¿quiénes son? La temperatura, el pH y el oxígeno, ¿sí? En el café particularmente, ¿cuáles son los microorganismos que están presentes en el café? Los microorganismos que son mesófilos. Más adelante, en los puntos críticos, vamos a explicarle qué significa mesófilo. En el café, ¿cuál es el pH que se maneja en los metabolismos que están presentes en él, indistintamente su origen su origen, que puede ser desde Latinoamérica hasta Asia? Todos son iguales en cuanto a esto que les estoy comentando, en cuanto a su metabolismo en el café, y diferenciándose del tipo de variedad. Pues puedo estar aquí hablando de un catuai como de un pacamara al mismo tiempo, o de un cuscateclo incluso, ¿sí? Que básicamente son acidófilos. ¿Qué quiero decir con esto? El café se mantiene ácido y termina ácido en bebida. Si ustedes a su café en bebida, bien sea en un filtrado o en un guayoyo que hagan en casa, si ustedes le miden el pH, se van a dar cuenta que el pH es ácido, ¿sí? Y lo otro es el tema del oxígeno, la presencia y la ausencia de oxígeno, ¿sí? ¿Qué sucede con los microorganismos del café? Algunos son del género anaeróbico y dentro de los cuales se dividen en facultativos y forzados. Facultativos, ¿qué significa? Que pueden vivir tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Y forzado, ¿qué significa? Básicamente que es porque yo estoy manipulando mi condición, ¿vale? ¿Y cómo es manipulando mi condición? Nada, tengo un tanque, lo cierro. Ahí manipulo y estoy forzando a que solamente me crezcan microorganismos que son anaeróbicos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden sobrevivir, crecer, multiplicarse en un ambiente sin oxígeno, ¿ok? Y los aeróbicos ocurre exactamente lo mismo, los facultativos y los forzados. Y aquí es donde viene la parte de la manipulación y la parte de la mano, y es lo que nosotros realmente realizamos. Todo esto lo trae el café, todo esto lo trae la materia prima, que es nuestras cerezas de café recién recolectadas. Ahora, lo que nosotros hacemos es manipular qué hacemos con esa materia prima, y en base a esa manipulación, considerando lo que es su metabolismo, que es acidófilo, es mesófilo, que es la temperatura, el pH, las condiciones de oxígeno, si es anaeróbico o anaeróbico, van a crecer entonces ciertos microorganismos que le van a dar una identidad a nuestro café, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que esa identidad de la levadura y la bacteria que va a crecer en nuestro tanque, ¿qué va a pasar con él? Que básicamente lo que va a aportarle es un sabor y un aroma al café, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y esto es la gran pregunta que muchas personas se hacen: ¿por qué mi café sabe diferente? ¿Por qué mi café, a pesar de tener la misma variedad, y aquí yo tengo a mi vecino que tiene también la misma variedad y que yo le vendí la planta, sabe completamente diferente? ¿O por qué dentro de mi misma finca, ¿sí?, el café me sabe diferente? El café que yo sembré en este lote, oye, tiene estos descriptores y este comportamiento, y el café que es la misma variedad y sembré en otro lote es completamente distinto. Y es por la identidad
de los microorganismos que están presentes. Y aquí estoy hablando de los microorganismos que están presentes en la parte del terruño, que esto se conoce como el terruño microbiano. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se ha escuchado bien? Bien, bien, perfectamente. Okay. Gracias. Entonces, seguido de esto, después, ¿quién sigue? La ruta metabólica. ¿Ok? Ajá, vamos a volver acá. Ya sabemos entonces nosotros que esta es mi curva de fermentación, ¿cierto? Y ya nosotros también sabemos que es parte de unos microorganismos. Y nosotros ya también sabemos que hay dos cosas que tenemos que tener muy presentes, que son los metabolismos microbianos y las rutas metabólicas. ¿Correcto? Dentro de los metabolismos ya sabemos que hay unas ciertas características y un cierto comportamiento en base a las temperaturas, pH y oxígeno. Que yo voy a manipular, ¿sí?, estas variables, estos factores, para poder entonces mantener una identidad de ciertos microorganismos y que esa identidad de ciertos microorganismos que van a crecer me van a dar ciertas características en cuanto a características y en cuanto a aromas y sabores, ¿ok? Que vienen siendo las características organolépticas del café. Ahora bien, esa manipulación y esa manito que aparece allí en la presentación me va a causar en el café lo que se conoce como una ruta metabólica, porque yo solamente puedo manipular las condiciones para que lo que ya viene así, lo que ya viene en mi café, en mi cereza de café, pueda entonces yo con estas dos engranarlas y crear lo que es una ruta metabólica. ¿Y qué es una ruta metabólica? Los diferentes tipos de fermentación. Hay más tipos de fermentación, ¿ok? Pero acá no vamos a extendernos en este tema porque es una información que está gratuita en internet y ustedes pueden buscar todos los tipos de fermentación. ¿Cuál me interesa a mí explicarles hoy en esta tarde? Básicamente estas tres. ¿Por qué? Porque son las tres que se aplican en el café, ¿sí? Que básicamente es la fermentación alcohólica, la láctica y la acética, ¿ok? Al final de la actividad, de estas tres, la que más se repita en el chat, que yo voy a hacer como aquí creo que hay encuesta, voy a hacer una encuesta de cuál quieren que hablemos un poco más, porque por el tiempo no nos va a dar para hablar de todas a su mayor exactitud. Sin embargo, sí me gustaría tocar por lo menos una de estas que se repita más. Entonces, bueno, al final cuando realicemos las preguntas, voy a generar una encuesta de estas tres fermentaciones. Ustedes van a decidir cuál es la que vamos a explicar el día de hoy. ¿Bien? Ajá, entonces, fermentación alcohólica, láctica y acética. ¿Qué pasa entonces con la fermentación? En base a todo lo que hemos hablado y cuál es entonces esa respuesta a la pregunta que nos planteamos de qué es la fermentación en el café. Podríamos nosotros en nuestra industria de café resumirla como es la transformación por microorganismos, ya sean levaduras, bacterias, a través de enzimas producidas por el cual los microorganismos convierten el azúcar, que básicamente nuestro azúcar, ¿cuál es? Los grados Brix, ¿cierto? En otras sustancias en ausencia de oxígeno. Básicamente es nuestra definición en cuanto al café, ¿sí? ¿Qué otra definición también le podríamos dar nosotros un poco más técnica y un poco más extensa? Que durante la fermentación de nuestro café, indistintamente, natural, honey, raising honey, lavados, ¿sí? Básicamente es que es un proceso bioquímico en la cual se degradan ciertas características que ya están en mi cereza o en mi fruto de café y eso me va a generar esos azúcares, esos ácidos orgánicos, esas proteínas y en función de la manipulación que yo les esté dando, me va a generar esas sustancias que básicamente son alcoholes, ácidos, ésteres, que son compuestos aromáticos y las cetonas que le dan a ese café ese sello distintivo de, uy, sabe a chocolate, uy, esto sabe a fresa, uy, esto me recuerda a un vino, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve a mí hablar de fermentaciones y de qué me sirve a mí decirles a ustedes, vamos a hacer fermentaciones si no conozco el mercado? Y este es un mercado de café de especialidad. ¿A quién yo le puedo vender ese café? ¿Cómo yo lo puedo procesar? ¿Y cómo yo lo puedo realizar? Miren, ahora en Venezuela, como para nadie es un secreto, estamos ya creciendo bastante en el tema del café de especialidad en muy corto tiempo.
Con esto, ¿qué quiero decir? Es el segundo año que se hace, más allá de competencias para caficultores, es el segundo año que se hace este tipo de eventos, pero aparte es el primer año que va a ser en septiembre, donde baristas van a competir en Caracas, y creo que es en septiembre, con cafés de Venezuela para representar a Venezuela en otros países con una competencia que es de barismo. Esto jamás había ocurrido en Venezuela. Ahora por primera vez está ocurriendo y es este mismo año. Entonces, acá creo que hay bastantes productores. Entonces, en Venezuela ya podemos tomar esta presentación mucho más de la mano, porque anteriormente no era así. Anteriormente, ¿de qué sirvió yo hacer fermentaciones en el café? ¿Quién me va a comprar a mí este café? ¿A quién se lo voy a vender aquí en el país? Pero ahora tenemos esa brecha y esa apertura para poder entonces estimar nuestras producciones y diversificar nuestras producciones de este proceso, para qué lo voy a hacer y a quién se lo voy a vender y por qué lo voy a hacer. Entonces, dicho esto, ¿qué puedo yo establecer? Puedo establecer microlotes o puedo establecer nanolotes. Son cantidades muchísimo más pequeñas. ¿Para quién? Para competencias. Este tipo de competencias que se están realizando en el país le abre ustedes la oportunidad de que otras personas que estén, si ustedes no están en el centro del país, Caracas, Valencia, Aragua, que son las zonas que se están llevando a cabo todas estas actividades, muchísimas gracias, todas estas actividades, ustedes tienen esa oportunidad de que otras personas lo conozcan, o el jurado que viene siendo, bien sea el jurado nacional o el jurado internacional, tenga esa oportunidad de probar el trabajo que ustedes están realizando. Entonces, esto es una muy buena oportunidad para ya comenzar a apalancarnos en este tipo de procesos y en este tipo de rutas, ¿sí? Para poder mejorar lo que es nuestro café. Entonces, así yo puedo producir microlotes y nanolotes que pueden estar en las competencias, que pueden también estar en las exportadoras, porque estas actividades que se están haciendo en Venezuela, a ver, no es una verdad absoluta, es lo que yo estimo, es lo que yo creo, porque entonces, ¿para qué se está haciendo esto? Asumo que es porque probablemente venga una exportación de los cafés venezolanos, ¿sí? ¿A quién más yo le puedo vender? A tostadurías. En Venezuela está creciendo muchísimo esto. Hay muchísimas cafeterías que en este momento están ellas comprando café en verde directamente a los productores, y eso se conoce como direct trade, ¿sí? Directamente a los productores, donde le pagan al productor, el productor prepara el café en verde y se lo envía por estas agencias de encomienda. La mejor, Liberty Express, no hay problemas con ella, ¿sí? Entonces la pueden mandar por ahí sin problema y le llega entonces a la cafetería, y la cafetería le da voz también a su café, porque eso es lo que está en este momento en nuestro país sucediendo, ¿sí? Entonces ya tenemos esta oportunidad, ya tenemos esta apertura, ahora no tenemos excusa para nosotros poder procesar y poder hacer, así sean pequeñas cantidades. No hablo de que toda su producción la van a pasar, porque eso, si ustedes ahorita en este momento, creo que cosecha ahorita ya comienza en noviembre, diciembre, enero, en algunas zonas del país, no es que vamos a agarrar toda nuestra producción y listo, ya vamos a procesar todo este café fermentado. No. ¿Qué les recomiendo yo? En sus cosechas probablemente ustedes, la que es la famosa traviesa, el pipeo, la cosecha generalmente tiene un comportamiento como una campana de Gauss, ¿sí? Es decir, viene aquí la colita, sube, que es el pico, y luego desciende. Si ustedes van a hacer ese café y van a fermentar café y van a comenzar a fermentar, ¿cuál es mi recomendación? No lo hagan en estas dos puntas, en unas dos colas, cuando está iniciando y cuando está finalizando. No, van a hacerla en el pico. Y más adelante les explico por qué. Pero van a hacerla en el pico porque es una mejor calidad, sobre todo si ustedes van a hacer café para competencia, ¿sí? Entonces es importante que ustedes evalúen eso en cuanto a su cosecha. Y aquí, hablando de mercados de especialidad, es importante también conocer, oye, el tema de los puntajes. ¿Qué tan familiarizado estoy yo con esto? Ya ustedes saben que los cafés que son de 70 puntos no se consideran café de especialidad, porque ya es un café que tiene ciertos problemas, como pueden ser Quaker, uno de ellos, que Quaker básicamente cuando nosotros no recolectamos bien lo que es el fruto de café,
pueden ser problemas en la fermentación, pueden ser problemas en el secado, ¿sí? Y entonces este café ya no se considera de especialidad y por ende se paga muchísimo más bajo. Ya a partir de 80 puntos, la SCA, ¿sí? Que es una asociación sin fines de lucros, que es la que organiza todo este tipo de eventos a nivel mundial para integrar mucho más a la comunidad del café y también realiza investigaciones, pero no tanto en el área de post cosecha o en esta área, sino más en el área de tostado, de preparación de café y en la parte de las evaluaciones sensoriales. Para ellos, el café de especialidad se considera 80 puntos. Mientras más puntaje tenga este café, ¿qué significa? Que más descriptores va a tener. ¿Qué quiero decir con esto? No van a ser los típicos descriptores que comúnmente nosotros vemos en los cafés, que es básicamente nips de cacao, chocolate, panela, azúcar moreno, sino que ya pasamos de esto. Ojo, no es que ya esto lo eliminamos, se mantiene también, pero esto ya no son los descriptores que me dan ese café 80 puntos, sino que ya esto pasa a ser cacao nips, azúcar moreno, flor de café, por ejemplo, bayas, frutas tropicales, ¿sí? Entonces ven que como que se abre un poco más esos descriptores y ya se vuelve mucho más amplio y eso es lo que permite entonces que el café pueda aumentar ese puntaje, ¿sí? De cierto modo, evaluando también otras características que mantiene el café en taza. Entonces, mientras más puntaje tenga el café, más descriptores va a tener, más un sello diferenciado va a tener y por ende mayor va a ser su precio. Pero para hablar nosotros de lo que es el café de especialidad, es aquí el punto de partida. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer fermentaciones en la finca si yo estoy recolectando de esta manera. No vamos a hacer absolutamente nada. Lo que más bien nosotros vamos a ocasionar es que el café va a saber hasta peor. Pensamos que va a saber mejor, pero va a saber peor ese café. Va a estar horrible si yo aquí en esto realizo una fermentación. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes acá, esto está completamente heterogéneo. Tenemos acá cerezas verdes, tenemos cerezas que están aparentemente maduras, pintonas, sobremaduras, y cada una de estas va a tener un comportamiento diferente, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Una cosecha selectiva. Y es aquí entonces donde comienza el café de especialidad, y así como comienza el café de especialidad, comienzan los costos de producción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagar esto al equipo recolector que pagarle por esto. Y entonces ahí es donde comienza la parte de pensar, ay, ¿ahora cómo lo hago diferente? Ahora, ¿qué nuevas propuestas le puedo traer a las personas en mi zona? Porque en mi zona jamás se ha recolectado de esa manera y ahora nadie me quiere recolectar este café. ¿Cómo hago entonces yo? Probablemente a algunos no sé si les ha pasado esa situación. Y aquí entonces caemos a los puntos críticos de mi café. Que esta es la parte como que más importante para mí. Voy a tomar un poco de agua. Muy bien. Puntos críticos en mi fermentación, en mi beneficio. Estamos hablando de la cosecha, ¿cierto? Ajá, hablamos de la cosecha. ¿Y qué tenemos acá nosotros presentes en mi cereza de café? O en mi drupa de café, o mi baya drupácea, que también se conoce, o fruto de café. Todos estos términos ustedes lo pueden utilizar. ¿Qué tenemos acá presente? Estos microorganismos, ¿correcto? Ya nosotros sabemos que esos microorganismos, ya en esta etapa, hablamos nosotros de quién, el terruño microbiano. ¿Sí? ¿Me siguen? Del terruño microbiano, porque estos son microorganismos que están en el medio, porque el viento los trae, por la planta, por el suelo, que está cerca, qué animales, qué aves están alrededor, qué aves reposan, tengo abejas, no tengo abejas. Todo esto se permea en el crecimiento de nuestra cereza de café y por ende en la identidad de los microorganismos que va a tener nuestro café, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? En la piel exterior, ¿qué hay? En nuestra piel exterior, que es esta que nosotros vemos acá, ¿qué hay? Microorganismos, ¿cierto? Pero también, ¿dónde hay microorganismos?
en la piel de nuestros recolectores. En el momento que ellos están recolectando el café, ellos pueden irse con las manos limpias saliendo de la finca, pero cuando ellos regresan como tal, nosotros, ¿cómo están sus manos? Tal cual como esta imagen. Entonces tenemos los microorganismos de la piel exterior del fruto de café que provienen del terruño microbiano, pero también tenemos microorganismos en la piel de nuestros trabajadores. Y también tenemos materiales porosos de las cestas recolectoras. ¿Y qué pasa con eso, con ese material poroso de la cesta recolectora? Que transportan levaduras y bacterias tanto de la misma cosecha como de cosechas anteriores, porque nosotros realmente lavamos estas cestas recolectoras, o solamente, como mucho, hacemos, y me incluyo también porque yo lo hice en su momento. ¿Qué hacemos nosotros? Nada, llegó las personas que llegan a las 4 o 5 de la tarde, la jornada laboral, ya se va a hacer de noche, entonces yo necesito sacar este café rápido y procesarlo de una vez para no estar de noche haciendo proceso, me tengo que apurar, agarro las cestas o las canastas recolectoras, lo que hago es, vamos a echar café, listo, entonces vamos a guardar las cestas, mañana las lavamos, y al día siguiente está todo pegajoso y se nos olvida de lavarlo. O simplemente yo agarro y le paso una manguera con agua y esto ya quedó lavado. Y la verdad es que no es así. ¿Sí? La verdad es que transporta levaduras, bacterias y cosechas de las previas cosechas anteriores. ¿Qué más sucede acá en el momento de la recolección? Fíjense ustedes acá esta imagen en la cual se ve cuando nosotros tenemos la cereza de café, nuestro personal, nuestro equipo de trabajo recolecta este tallito que ustedes van acá, se llama pedícelo, y esto que sucede cuando yo creo y rompo y arranco lo que es mi cereza de café, ¿qué sucede? Yo creo una abertura en ella, y esta abertura permite que los microbios de la piel exterior, que fueron los iniciales que nosotros vimos en la primera presentación, tengan un acceso al mucílago que está internamente acá y puedan comenzar a alimentarse. Es por esta razón que cuando yo recolecto, yo por lo menos hoy en la mañana, son las 6 de la mañana o las 7 de la mañana, yo camino los cafetales, mido los bricks y digo, bueno, vamos a comenzar entonces a recolectar por esta área, y cuando venga el equipo recolector que entra a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, les voy a dar las indicaciones por donde vamos a comenzar, porque yo medí y teníamos, por ejemplo, 16 grados Brix. Vamos a empezar por acá. Les doy las indicaciones. Llega ese café, no sé, al mediodía. Cuando yo mido, no tiene 16, tiene 14. Ya tiene menos. Cuando yo hago un promedio, o no una sola, sino un promedio, tengo 14. ¿Qué pasó aquí? Es que resulta que, claro, evidentemente hubo ciertas condiciones externas, ¿sí?, que estuvieron afectando, y una de estas es esto que vemos nosotros acá, que básicamente cuando nosotros le quitamos lo que es el pedícelo, tenemos entonces que los propios microorganismos del café que están en la piel exterior comienzan entonces a tener un acceso a lo que es el mucílago y ocurre lo que es una degradación de él. ¿Qué otro factor también nosotros tenemos acá? Oye, que la masa de nuestro fruto de café en la parte superior del saco va a ser diferente en la parte inferior. ¿Por qué? Porque yo tengo mi saco de café donde mi recolector viene y él lo viene aquí cargándolo, ¿cierto? Pero en los cafetales, ¿qué sucede? Está en el suelo. Entonces, ¿cuál es el material con que yo estoy recolectando? Porque si yo lo tengo en sacos como este blanco que ustedes ven acá, que no recuerdo ahorita el material exactamente, generalmente se recolecta así. Y esto acá, fíjense ustedes cómo tiene unas aberturas. Entonces viene suelo, insectos, animalitos, todo esto que está en los cafetales se permea evidentemente en la parte de la microbiología, por así llamarlo, en mi café, ¿sí? Y por supuesto, en mi saco, ¿qué va a pasar? Oye, mira, pero aquí tengo una masa de café, la masa de café que tengo aquí en mi saco tiene una presión de las que están arriba, tienen otras condiciones que las que están arriba. Entonces comienza entonces allí lo que es unas degradaciones y un comportamiento distinto. ¿Y qué pasa durante toda esta etapa? La actividad microbiana ya ha comenzado y no me he ido al beneficio y no me he ido a la fermentación. ¿Sí lo ven? Sino que fíjense ustedes cómo desde el momento en que sale mi gente a recolectar y regresa mi gente a recolectar, ya existe una actividad microbiana, ya hay una degradación,
por las condiciones que les comenté anteriormente. Ajá, ¿y ahora qué más pasa? Oye, tengo mis 2 turnos de trabajo, tengo el turno de la mañana y tengo el turno de la tarde. ¿Y qué pasa con la mañana y con la tarde? Tenemos distintas condiciones, porque muchas de las fincas, ¿qué hace? Bueno, mi turno de trabajo es de 8 a 12, a las 12 de mediodía regresa mi equipo recolector con las cerezas de café y algunos hacen que la comienzan a fermentar en ese preciso momento al mediodía, otros guardan esa masa a esperar que vengan de la tarde para sumarlas las dos y procesar un solo lote de ese día. ¿Y qué sucede acá? Si yo realizo una fermentación al mediodía, las condiciones van a ser diferentes, van a ser completamente distintos por las condiciones en mi finca, a menos que yo en la finca tenga un cuarto frío con un aire acondicionado y pueda entonces controlar y monitorear la temperatura de esta habitación, que la tengo, por ejemplo, a 20-22 grados. Ya es distinto, me permite entonces, cuando venga el turno al mediodía, hacerlo, pero generalmente en la mayoría de las fincas eso no sucede. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la mayoría de las fincas? Se une toda esa masa. ¿Y qué pasa? No es lo mismo fermentar iniciando el mediodía con temperatura 28, 29 grados o hasta más incluso en algunas fincas que iniciarlo al final de la tarde. Porque ¿cómo va a ser ese pico? Inicio el mediodía. ¿Sí? ¿Una pregunta o...? Creo que se activó. Todo bien, Olenesca. Ok. Ajá, inicio por ejemplo, con 29 grados, en la tarde ya comienza con 28. Fíjense ustedes, inicio con... Aquí no hay una pizarra. Es que esta no, ¿verdad? Esta aplicación es nueva para mí. Aquí no hay pizarra, Ayrton. Sí, hay una pizarra, hay una opción por ahí. Déjame buscarla. Ah, aquí está. Ajá, ahí está, sí. Perfecto. Entonces no es lo mismo, a ver si... Ah, sí puede. Entonces no es lo mismo que yo al mediodía inicie mi fermentación. Inicie mi fermentación. Vamos a poner aquí, no sé, temperatura y poner aquí tiempo. Vamos a ponerlo. O Brix. Entonces yo inicio a 29 grados en la mañana. Inicio aquí. Después mi temperatura, porque es el pico, va descendiendo poco a poco hasta en la noche, madrugada, en la mañana. Entonces, ¿cómo va a ser esa fermentación? Que comienza aquí con el pico, luego viene así, luego baja, al día siguiente sigue subiendo y ¡boom! Otra vez vuelve a subir porque es el mediodía, luego baja y así. A que yo por lo menos lo haga al final de la tarde, donde ¿qué hago yo? Yo comienzo con temperaturas bajas, al mediodía va a subir, pero imagínense, ya pasó tarde, noche, madrugada, a mediodía sube un poco, luego sigue descendiendo y luego baja a final de la tarde. Es completamente diferente. Y por lo menos con esto, ahora no sé cómo salirme de acá, y por lo menos con esto yo me permito por lo menos tratar de que mi fermentación se mantenga lo más homogénea posible. Aquí me salgo, perfecto. Y vuelvo a compartir pantalla por acá. ¿Sí se ve la pantalla, lo que estoy compartiendo? ¿Se ve el pizarrón? Ah, se cerró. Lo comparto nuevamente. Ok. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí. Ajá, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que entonces fíjense ustedes que tengo mi turno de la mañana, tengo mi turno de la tarde, y ¿qué ocurre? De la mañana a la tarde acelera la actividad microbiana. Tengo ese café en unas condiciones y en un proceso aeróbico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy en presencia de oxígeno, del aire, ¿correcto? ¿Y qué va a pasar allí? Que ese café va a estar ahí desde el mediodía a 1, 2, 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, mientras yo recibo el café, lo lavo y hago todo el proceso. Tengo 5 horas de ese café que están en esas condiciones, donde están creciendo, donde se están desarrollando, donde hay una degradación. ¿De quién? De solamente la presencia de microorganismos que pueden sobrevivir en este medio. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? Entonces, ¿qué ocurre? Hay una aceleración de la actividad microbiana.
¿Qué otro microorganismo nosotros tenemos acá adicional en mi fermentación y como punto crítico del café? El agua. ¿A qué temperatura tengo el agua yo de la finca? Y más allá de la temperatura, ¿cuál es la calidad de esa agua? Es un agua que tiene cloro, porque tiene un tratamiento, eso, vamos a hablar más adelante del cloro, que no es tan bueno en la fermentación, pero mi agua es tratada, la aplico con cloro, o es un agua que viene de manantial, es un agua que es pura, y al final de cuentas, fíjense ustedes, todo lo que ha venido pasando, toda esa degradación, toda esa presencia de microorganismos, y fíjense que cuando yo aplico mi agua, y aparte los microorganismos de la piel, que no se nos olvide eso, los microorganismos de la piel de nuestros trabajadores que estuvieron manipulando ese café constantemente durante el periodo de su jornada de 8 horas. Y sumando a esto, tengo entonces microorganismos que son del agua, que provienen de mi agua. Pero no solamente del agua, también los microorganismos que están en nuestros tanques. Y no solamente en nuestros tanques, sino también los microorganismos que están en nuestras máquinas, sobre todo nuestras máquinas de despulpado. Porque, ¿qué sucede? Yo tengo 2 producciones. Tengo mi producción de pasilla y tengo mi producción de fermentación. Y todo yo lo hago en la misma máquina. Y yo trillo todo en la misma máquina. Entonces, ahí quedan rastros de microorganismos de pasilla, que yo agarro ese café, no me importa trabajarlo porque eso es pasilla, y nada, yo agarro y lo dejo ahí en un tanque abierto, o ni lo dejo ni en un tanque abierto, yo lo dejo por allí, pero entonces pasa por la máquina despulpadora. Y quedan entonces rastros de presencia de microorganismos. Lavo mis máquinas cuando yo paso de una calidad de café a otro, si yo trabajo con estas producciones. En la trilladora también yo lo hago. Sobre todo, y esto va mucho más hincapié, al tema del trillado, sobre todo las máquinas de trillado, ¿sí? Hay fincas que conozco que tienen hasta 2 trilladoras, donde una es la trilladora de solo café de especialidad y otra es una trilladora de café pasilla o café comercial o café de masa, como le quieran llamar ustedes. Y hay otras fincas que son más exhaustivas con la calidad, que tienen 2, solamente trabajan con café de especialidad, pero tienen 2 trilladoras, donde una es solamente para procesos lavados y otra es para procesos naturales, porque si no se contamina. Entonces, este lavado sabe natural, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces tenemos lo que es la parte de las máquinas, tenemos las cestas, todos los insumos y todos los materiales que son porosos y que están en el medio y en contacto con mi cereza de café. Y esto es antes de la fermentación. Todos estos son puntos críticos y solamente en el recibimiento de nuestra materia prima. Están limpias esas cestas. Las camas de secado también. Generalmente siempre acá en estas esquinitas y en estos bordes se acumula. O esta cama, como en este caso, que está sucia y aquí se ve sucísima. Fíjense ustedes, verde, pero aquí se ve todo marrón porque no se ha lavado esta cama. Entonces, ¿qué ocurre? Microbios de cosechas anteriores. Y se permean allí. Entonces ahí donde dice, uy, pero este café me quedó increíble esta cosecha, pero ¿y por qué ya no me queda igual este café? ¿Será que entonces no estoy realizando unas buenas condiciones de higiene? Es que no estoy realizando una fermentación saludable. Y no solamente la fermentación, sino fíjense ustedes todos los puntos críticos que estamos abordando en este momento. Y esto es, chicos, chicas, a grosso modo. Esto no es de una manera mucho más puntual, sino estamos viendo como un panorama de cuáles son esos puntos críticos. Y entonces, ¿qué va a pasar con todos esas cestas, la cesta, las máquinas, el agua, las manos de nuestros trabajadores, los equipos que nosotros utilicemos, los tanques, la despulpadora? ¿Qué va a pasar con todo eso? Que eso posiblemente va a tener su propia levadura y sus propias bacterias que van a contribuir a mis diferentes procesos que yo esté realizando en mi finca. Y es una de estas razones también de por qué el café sabe completamente diferente de una finca a otra, y es por esta razón también de que a muchas personas les sucede que el café no mantiene consistencia, incluso el mismo lote, el mismo día, en los mismos tanques, saben completamente diferente. Y es por esta razón. Es por ello que se está recurriendo en este momento a lo que es el tema de las fermentaciones lácticas, las fermentaciones alcohólicas, para poder, y la parte de la esterilización de las cerezas de café, para poder entonces tener como un lienzo en blanco. Porque en este momento, cuando nosotros manipulamos el café de esta forma, y no quiere decir que esté mal,
realmente no quiere decir que esté mal, solamente que nosotros estamos trabajando lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero quiero que con esto ustedes vean que no estamos comenzando la fermentación en el momento que nosotros cerramos la tapa del tanque. Fíjense ustedes todo lo que ocurre antes de llegar a esta fase. Entonces quiero que eso también ustedes lo vean, porque no estamos empezando en un lienzo en blanco. Hay degradaciones, hay microorganismos adicionales, hay un montón de cosas que están sucediendo allí que nosotros no podemos ver. Y es aquí donde viene la parte de mi toma de decisiones. Oye, ¿cómo entonces yo puedo manipular mi café de una mejor manera? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo mejorar mi calidad? ¿Y cómo yo puedo hacer fermentaciones saludables? Primero, considerando lo que es la variedad. Segundo, considerando lo que son las condiciones cualitativas y cuantitativas. ¿Sí? Es decir, ustedes en su finca, lo que es la parte cualitativa, sí, la evalúan, pero a eso cualitativo tienen que ponerle un número, tienen que volverlo cuantitativo. ¿Por qué tienen que volverlo cuantitativo? Porque entonces, ¿cómo yo lo voy a medir? ¿Cómo yo lo voy a medir? Por lo menos, ¿qué sucede? Que y un ejemplo de esto muy básico, el tema de la coloración del café en la recolección. Sabemos cómo es un café en cereza, verde, pintón, maduro, sobremaduro. Y esa es una característica, ¿qué? Cualitativa, ¿cierto? La parte de la coloración, la parte visual. Pero yo esa característica cualitativa, ¿qué tengo que hacerla yo? Volverla cuantitativa. ¿Y cómo la vuelvo yo cuantitativa? Con los Brix. Y de esa manera me permite a mí entonces medir, estimar y tomar decisiones. Entonces, esa es la intención. Las cantidades que ustedes manejan, todo lo que sea cualitativo, tienen que volverlo cuantitativo para poder entonces medir, y de medir pasar a controlar, y de controlar a tomar mejores decisiones. Y también tenemos lo que es como tercer punto, el tipo de fermentación, que son los que ya hemos hablado. Ahí existen muchísimos, pero en el café ya sabemos cuáles son los que más nos importan: alcohólica, láctica y acética, ¿correcto? Y también tenemos lo que es el método de procesamiento: honey, natural, lavado. Vamos a hacer un honey. Pero ¿qué tipo de honey? Amarillo, rojo, negro. Completamente distinto. Vamos a hacer un lavado, vamos a hacer un natural, vamos a hacer un racing honey. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un choque térmico. Vamos a hacer con inoculaciones. Vamos a hacer ¿qué tipo de fermentaciones? ¿Sí lo ven? Entonces, empezamos. Punto crítico. Ahora sí, ya sabemos nosotros cuál todo esto. Ya más tarde vamos a ir respondiendo las preguntitas. Empezamos entonces, variedad de café. Vamos entonces a entrar aquí en nuestro lienzo, que ya sabemos que no es blanco, ya sabemos con todo lo que viene, todas esas degradaciones, todo lo que está ocurriendo, y ya sabemos entonces cómo tenemos que ver nuestros equipos y todo lo que esté en contacto con mi café. Entonces, tenemos la variedad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la variedad de café? Medimos la maduración y por ende medimos los grados Brix, ¿correcto? ¿Y cómo entonces nosotros medimos esos grados Brix? ¿Y cómo lo manejamos? En base a una concentración de azúcares. Tenemos concentraciones bajo, medio y alto. Y alto no significa que esté muy bien, y bajo significa que esté muy mal, y medio es que, bueno, es más o menos, para nada. Esto es simplemente las condiciones que van a tener distintas variedades. Hay variedades que no te suben a 20 Brix por factor genética, por el factor de la edad de la planta. También se permea demasiado el tema de la edad de la planta, ¿sí? Entonces, por estas razones, y también depende del tipo de variedad. Entonces, hay variedades que creo que en el documento que a ustedes se les fue entregado, allá aparece cuáles son las variedades que van creciendo en función de su desarrollo, ¿sí? Que pueden ser precoz, pueden ser altos, medios o bajos, y eso va en función de esas condiciones. Sin embargo, no es la verdad absoluta. Esa información ustedes la tienen del diplomado, un documento extraído y como fuente de la World Coffee Research, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Bajo, menos de 20 Brix. Medio, 20 y 24. Alto, 25.
Entonces, esta es una clasificación que se le asigna en base a la evaluación de él. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Con este aparatito que vemos acá, que básicamente son los grados Brix. Pero, ¿qué pasa aquí? Los grados Brix nos indican a nosotros la concentración de ¿quién? Los azúcares. Los azúcares que están allí disponibles y nos permite a nosotros entonces estimar, oye, ¿cuál es el comportamiento de mi cosecha? ¿Cuál es el punto óptimo de recolección? ¿Cuál es ese punto donde ya me estoy pasando una sobremaduración? Y entonces en base a esas condiciones que son cuantitativas, yo me permito tomar decisiones en base a la parte de la coloración. Yo le indico entonces a mi equipo recolector cómo tienen que recolectarlo, porque a ellos no le vamos a decir, no, tienes que recolectarlo a 20 brix. No, para nada, ellos no van a estar recolectando con un refractómetro en la mano. Esa es nuestra labor, ¿cierto? Pero por lo menos nosotros damos unas indicaciones a nivel visual de cómo deben hacerlo. Entonces, si ya yo sé, por ejemplo, mi punto óptimo son 17 brix. Ya a partir de los 19 brix, ya ahí comienza a descender. Y a nivel visual se nota. Entonces tengo 17 brix. Tengo 16 brix acá que estuve midiendo. No es pintón, pero yo sé que no es el punto óptimo. Yo evalué estas condiciones. 16, 17 es mi punto óptimo y ya a partir de 19 comienza entonces a descender. ¿Cuál es un error común que cometemos muchos de nosotros? Que le decimos al recolector, mira, tienes que recolectarlo así, en el punto óptimo, porque ya yo lo medí, eso tiene 17, tienes que recolectarlo así. ¿Y qué va a pasar con los recolectores? El sol, las condiciones, todos esos factores humanos que a nivel psicológico afectan inconscientemente, eso que ellos veían como el punto óptimo, lo van a ver mucho más oscuro, cuando usted se vaya a poner a ver, va a recolectar casi que todo sobre maduro. Entonces, ¿cuál es la idea? Irnos un punto más hacia este lado. No es pintón, ojo con esto, no es pintón, pero es acercándome a ese punto óptimo. ¿Para qué? Para que mi recolector después, ¿qué puede hacer? Agarrar eso que yo le estoy diciendo y recolectarme realmente el punto óptimo. Y yo de esa manera disminuir que me recolecte cerezas que son completamente sobremaduras, ¿sí? Esto se los digo porque hace mucho tiempo nosotros en una finca hicimos esa investigación. Teníamos un equipo de trabajo recolectores que era completamente nuevo, ¿sí? Nunca habían recolectado cerezas así como de esa manera más selectiva, sino siempre era raspar la mata. Entonces hicimos una evaluación de ellos y como ya ustedes saben, son personas, son trabajadores, pero a nivel de producción necesitamos nosotros volverlos un número. Y sé que suena bastante feo, pero es la realidad para poder entonces yo tomar mejores decisiones en base a mis resultados de la calidad de ese café. Entonces se midió distintos desempeños de ellos para poder evaluar a través de los brix y a través de aspectos visuales cómo estaban recolectando el café. Entonces se encontró en ese estudio que se realizó, oye, que a nivel psicológico sí les afectaba por todas las condiciones y sobre todo en el bloque de la tarde, que es el bloque ya de 1 a 4 o a 5, es ahí donde recolectaban más cerezas sobremaduras porque había como esa confusión con el tema de la coloración, porque también hay que entender que en las plantas de nuestro café no crecen todas completamente uniformes y maduran completamente uniformes. Entonces, ¿qué pasa con nuestro refractómetro ahora en la fermentación? Que los refractómetros no están calibrados para tener en cuenta los efectos de interferencia de los niveles de alcohol que se están generando en mi fermentación y que cada vez son mayores a medida que la fermentación avanza hasta el punto final. Y nosotros entonces estamos midiendo los brix constantemente. ¿Qué estamos haciendo con eso? Más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero fíjense ustedes, quiero que se comiencen a cuestionar esto. ¿Por qué yo mido? Porque yo mido los brix durante ya yo sé que en cosecha, porque es importante para buscar su punto óptimo, para que esté en las mejores condiciones, para que no me genere demasiado ácido acético, si está sobremaduro, para que esté en su punto de equilibrio, para que tenga un balance entre el dulzor y la acidez, ¿cierto? Pero ¿para qué nosotros lo hacemos en la fermentación? Más adelante, pero quiero que se comiencen a preguntar un poquito esa parte.
Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es que la lectura de los bricks que nosotros realizamos con el refractómetro, lo único que nos indica es que hay un cambio en el índice de refracción del café, lo que eso se traduce como que hay una reducción, se va reduciendo la concentración de migrados bricks debido al metabolismo de los microorganismos que estén presentes, que van a ir reduciendo eso. Sin embargo, es lo que nosotros estamos midiendo. Sin embargo, no estamos midiendo algo que es sumamente importante en la fermentación, que es el etanol, el alcohol. ¿Por qué? Por el tema de las presiones, por el tema del tanque, la geometría del tanque, todo eso se permea, pero nosotros no lo estamos midiendo. ¿Y por qué no lo estamos midiendo nosotros? Porque no tenemos el equipo. ¿Se necesita un equipo? Hay ciertos equipos, pero hay una pequeña fórmula que ustedes pueden utilizar para saber cuál es el porcentaje de alcohol que ustedes van a tener al final de esa fermentación o durante esa fermentación. Y de esa manera, ustedes se meten en internet, porque toda esa información está por internet, no es nada oculto. Esto se los digo porque antes de empezar yo en el mundo del café, yo vengo del mundo de la cerveza, ¿ok? Entonces esta es una fórmula que nosotros aplicábamos donde tú, los grados Brix, si por ejemplo te dio 17 Brix, tú lo que vas a hacer es multiplicarlo por 0.511 y eso te va a generar lo que es el porcentaje de alcohol. Y con ese porcentaje de alcohol, tú vas a tener una nueva variable para poder ir estimando, vas a tener una variable para poder ir estimando lo que es mi fermentación y sobre todo el estrés que puede soportar ciertos microorganismos. Y de esa manera, sobre todo cuando yo esté realizando lo que es una fermentación alcohólica, oye, esto va a ser grandioso, porque por lo menos puedo estimar por lo menos cuál es esa concentración y cuál es ese etanol que yo tengo allí presente dentro de mi fermentación, ¿sí? Y esto ustedes lo pueden hacer bajo esa fórmula y simplemente utilizando lo que es el refractómetro, ¿sí? Entonces, con la variedad, Olenesca, mira, yo quiero realizar, oye, yo he hecho fermentaciones con 24 horas y no me resulta en mi café. Y cuando yo la hice de 5 días, de 140 horas, por ejemplo, oye, yo sentí que había un cambio y le sentí como una nota mucho más compleja. Entonces, ¿qué puedo hacer yo allí? ¿Puedo mejorar ese café? ¿Puedo permitirme extenderlo más tiempo? Sé que eso repercuta en ciertas características que ya más adelante, pero ¿puedo hacer eso? ¿O no me lo permito? O, por ejemplo, estoy en la finca, es mi primer ensayo experimental, nunca he hecho una fermentación. Ay, ¿cómo yo hago esta fermentación? Quiero hacerlo en 3 tiempos. Quiero hacerlo una de 48 horas, quiero hacerlo una de 60 horas y, oye, quiero hacerlo una de más tiempo, por ejemplo. Pero, ¿será que sí podré hacerlo más tiempo? Me puedo permitir experimentar. Pero aquí es donde viene el tema de la densidad del café. Pregunta importante. ¿Aquí hay algún tostador presente? ¿O alguna persona que tueste café? ¿Alguna persona? En caldero. ¿Alguna persona aquí es tostadora o ha tostado café en una máquina? Así no sepa tostar, pero ¿ha tenido esa oportunidad? Sí, hemos tenido esa oportunidad. Eduardo María. Sí. ¿Qué tal, Eduardo? Eduardo, una pregunta. ¿Para qué tú como tostador mides la densidad del café? Bueno, la densidad me va a decir qué volumen de café puedo manejar allí en la tostadora, porque va a haber un proceso también en el que, tú sabes, a medida que vas tostando, el grano se va hinchando, vamos a decirlo así, y eso va a afectar pues mi capacidad de tostado y también lo que puede ser posteriormente la aplicación del material, en el material de empaque, cómo voy a empacar posteriormente ese café. Esa es una de las razones por las cuales trabajamos la densidad. Exacto, o sea, es decir,
para que un tostador mide la densidad del café, claro, mide la humedad, mide todo eso, pero ¿para qué mide la densidad? Para saber lo que estaba comentando Eduardo y para evaluar si ese café que yo voy a tostar, cuál es la temperatura de entrada a mi máquina. Ese café podrá soportar cuánto. Con esa densidad yo puedo saber, mira, es un grano denso, le puedo entrar 200. No, mira, no es un grano denso, no puedo entrarle, un ejemplo, no, yo no soy tostadora, pero más o menos, le puedo entrar a 200. No, mira, este grano no está denso, yo tengo que suavizar mi curva de tostado y tengo que entrarle a una temperatura mucho más baja. ¿Y por qué nosotros entonces, perdón el ruido externo, pero bueno, tenemos internet, que es lo importante, y luz y todo, y no como la vez pasada? Pero ¿qué pasa entonces con eso? Si en el tostado y los tostadores lo hacen, ¿por qué nosotros no lo hacemos en la fermentación? Porque lo mismo va a aplicar. Lo mismo va a aplicar en mi fermentación con la densidad de mi café y ahí me ahorro un trabajo porque entonces yo puedo decidir, oye, en base a mi densidad, qué tipo de beneficio yo puedo realizar, qué tipo de tiempos puede soportar ese café. ¿Qué tipo de almacenamiento? Mi tiempo de almacén. Uy, ese tiempo de almacén. ¿Cuál es mi tiempo de almacenamiento de estabilización? No, es de 15 días, pero lo has probado por un año, por lo menos. O por lo menos por un periodo de 3 meses. Y eso va a depender ¿de quién? De la densidad del café. Esta presentación, no se preocupe que ustedes la van a tener. Yo se las paso a Alton y Alton se las va a compartir a ustedes. Ajá. ¿Y qué pasa durante esa densidad de ese café y ese comportamiento que va a tener a nivel visual unas características como cuál es el que está fermentado? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa durante esos puntos críticos en mi variedad de café? Oye, que nosotros vamos a tener ciertas características y ciertos atributos sensoriales, de los cuales algunos están correlacionados positivamente y otros están correlacionados negativamente. Y ustedes ya aquí en esta imagen pueden ver cuáles son los que están correlacionados negativamente. Otro punto importante dentro de la variedad, que es lo que estamos hablando en este momento. Oye, ya lo hemos hablado, la maduración de mi café. Pero ¿por qué eso es tan importante? Porque resulta que en la maduración del café, sobre todo cuando está en un punto maduro, ¿sí? Madurez óptima, oye, hay un balance en todos los ácidos y también en el dulzor. Oye, tenemos presencia de ácido cítrico, tenemos presencia de ácido málico, tenemos presencia de ácido acético. ¿Qué pasa? Nosotros no medimos eso, porque nosotros solamente tenemos el refractómetro que solo mide los grados Brix y yo solamente me condiciono con los grados Brix, pero realmente no estoy estimando si ese es el absoluto, la madurez absoluta de mi café. Hay un refractómetro, porque ese refractómetro que nosotros usamos y que yo le mostré al inicio, eso es del vino y de la cerveza, que también se usa en otra escala distinta, y la de las miel, las hidromiel, todos son escalas distintas, ¿sí? Hay un refractómetro que es de la marca Tavo, que es el refractómetro de café. No es nada económico, no como estos que cuestan $20, $25. Un refractómetro que te cuesta $500, $700, pero él te mide los Brix y te mide la concentración de ¿qué? Del ácido clorogénico y otros ácidos orgánicos. Porque realmente en el café lo que nosotros queremos es que no esté verde. ¿Y verde por qué está verde mi cereza de café? Porque hay una mayor concentración de ácidos clorogénicos. Y a medida que mi café va madurando, ese ácido clorogénico que está aquí todo potente y que me le da esa característica verdosa, que va a suceder que cuando el café va madurando, él no es que va a desaparecer, él se va a mantener allí, pero a niveles mucho más bajos porque le van a dar más volumen la presencia de otros ácidos, ¿ok? Entonces existe un refractómetro que nos mide esto. Esto se usa muchísimo, sobre todo para cafés que son ya para fincas que son como muy de calidad o de temas de investigaciones. Se utiliza mucho lo que es ese refractómetro, ¿sí? Y porque a mí me interesa el recolectar de esa manera en la variedad, porque resulta que esos ácidos que están presentes en el café, al ser humano, a la persona que va a consumir, le va a dar la presencia de ciertos gustos
No aromas ni sabores, no, gustos. ¿Cuáles son esos gustos? Amargo, astringente, agrio, manzana verde, ese tipo de asociaciones. Uy, este café está muy ácido. Uy, este café está muy amargo. Uy, este café le percibe una acidez tartárica porque es una acidez muy fuerte. Y a su vez, ¿qué va a suceder con ese café en ese estado de maduración? Que es todos esos ácidos orgánicos que están presentes durante el tostado se van a transformar porque hay una composición química de la semilla de café. ¿Sí? Y es todos esos ácidos orgánicos lo que van a poder percibirse como tal dentro del consumidor. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, oye, este café está como muy agrio, demasiado agrio. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos nosotros allí estimar? Acidez acética, ¿cierto? Por eso es que en la industria del café venden un kit de ácidos para tú poder entonces entrenarte, y esto para nosotros que trabajamos en la industria del café, esto es indispensable que tanto ustedes como su equipo de trabajo que está en finca, oye, realice este tipo de entrenamientos, porque es una manera de cuando ustedes evalúen su café, poder entonces estimar realmente lo que están ustedes procesando y realizando, sobre todo en el lixiviado, en el mosto. Le llaman mosto, ese líquido que suelta mágicamente, que no mágicamente, pero suelta lo que es mi tanque. Cuando yo ingreso, yo coloco una cereza. ¿Cómo es eso? Yo coloco unas cerezas, sello mi tanque sólido, sin agua, y de repente yo abro y sale agua, y es rojizo. ¿Qué es esto? Entonces, ese lixiviado es importante que ustedes lo huelan y lo prueban, sin miedo, no va a pasar nada, no se van a morir. No que van a tomarse un vaso entero, pero por lo menos un pequeño sorbo para que ustedes puedan entonces asimilarlo con el tema de los ácidos solamente, cómo se siente en el gusto, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué la recolección es importante? ¿Por qué la densidad es importante? Porque incluso, que no lo hemos tocado, la variedad de café también es importante, porque todo eso puede contribuir a moléculas. ¿Y qué pasa entonces con nosotros en el tema del café? Nosotros en el tema del café, acuérdense, lo cualitativo o ver lo cuantitativo. En todo el proceso de post cosecha, que viene siendo cosecha, recolección, beneficio, que integra todo ese ámbito del tipo de proceso, de la fermentación, de todo eso. Y después viene el almacenamiento, el secado, el almacenamiento, el proceso de trillado. Y yo se lo mando a mi tostador. Todo eso que yo les digo a ustedes representa, adivinen qué. Toda esa parte representa el 60%. Todo eso. Cosecha, perdonen el ruido. Cosecha, beneficio, secado, almacén, representa el 60%. Olenesca, y el siguiente porcentaje que me da este 100%, ¿quién es? Los cultivos. ¿Qué fertilizante aplicas? ¿Qué variedad tienes? ¿Cómo aplicas los fertilizantes? ¿Cómo es tu tipo de suelo? ¿Cómo es la densidad del suelo? Todo eso se repercute en el 40%. Por eso es que, por ejemplo, en Panamá, ese 40% lo tienen bien ganado, porque tienen allá el volcán Barú, que es el volcán más grande de Centroamérica, tienen un alto contenido de nitrógeno y fósforo en esos suelos. ¿Y qué pasa con ellos? Que muchas de las fincas ganadoras, que uno dice, no, esta gente hace una locura aquí con estos cafés. Nada, esa gente tiene una NASA ahí metida en esa finca. Si ustedes supieran que realmente lo que hacen es agarrar las cerezas de café, algunos ni siquiera no como nosotros acá, que flotamos, seleccionamos manual, nada, ellos recolectan ese café con hojitas y todo, lo tiran al tanque, o ni siquiera al tanque, sino al tanque abierto, perdón, algunos lo sellan, otros no, y ese café queda espectacular, porque tienen ese 40% tan ganado, tan bien ganado, que ese otro 60% medio allí lo juegan, sobre todo con el secado, que ahí gana más porcentaje, y es por esa razón que su café tiene ciertos puntajes, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes que hablar de fermentación es importante tener ese panorama de qué estamos haciendo en mis cultivos, cómo estamos manipulando la materia prima, qué estamos haciendo con la fermentación, porque en base a eso, cuando mi tostador tenga ese café, él me va a crear compuestos volátiles que se desarrollaron aquí.
Sin embargo, la historia no queda allí. ¿Por qué? Porque existen compuestos aromáticos que están correlacionados positiva y negativamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber un compuesto aromático, como por lo menos, a ver, ¿cuáles puedo decir que sea? ¿Sí? Los ésteres, por ejemplo. No, la acetona. Vamos a poner un ejemplo. La acetona es un compuesto aromático que está presente en mi café. Y él me puede dar tanto descriptores como frutales, como florales, como también me puede dar descriptores a madera. Y ese cambio de, uy, ya va, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo pasamos de algo positivo a algo negativo? Puede estar proveniente por la manipulación, la ilustración que yo le mostré al inicio, la manito manipulando el tanque con todas esas condiciones, como también puede venir del tostador, ¿sí? Ahora, pH. ¿Qué pasa con nuestro pH? ¿Se acuerdan lo que yo les mencioné al inicio de las condiciones? Que nuestro café es acidófilo, el metabolismo de los microorganismos del café. ¿Qué quiere decir eso? Que están en esta zona, ¿ok? Donde esta es como mi zona segura en el café, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? El café hay un rango entre 4 y 7. Hay personas que dejan ese café a 2 de pH, finalizando fermentación a 2. Entonces, a ver, ya va. Ya yo sé que el metabolismo del café es acidófilo. ¿Dónde se ubica aquí acidófilo? Ah, mira, está dentro de este rango. Los metabolismos que están en el café no son acidófilos extremos, son acidófilos. Ya entonces ya yo con esta información, ya yo sé entonces que como el café es acidófilo, yo tengo un rango entre 4 y entre 3.7. Por ejemplo, ¿sí? Siendo mi punto crítico 3.5. ¿Y qué pasa durante ese cambio de pH? Que si yo mido mi pH inicial del café, si yo vengo, recolecto ahorita café y quiero medir mi pH y lo mido, mi café debe estar entre 6 o 5. Ya si es 4 me preocupo. Para mi café jamás va a estar 4, porque el café siempre está entre 6 y 5. Ya cuando nosotros lo ingresamos a la fermentación, ¿qué va a suceder? Ese café y ese pH va a ir descendiendo constantemente. Ese descenso, ¿por quién es? Por una comunidad microbiana que ha sido dinámica, que está iniciando dinámicamente, porque ya sabemos que no tenemos un lienzo en blanco, sino que venimos con un montón de cosas allí. Y al momento de haber una disminución en el tanque del café, lo que hay es como una batalla. Eso ahí es una batalla. Todos quieren tener el dominio de ese tanque. Y en base a las condiciones que nosotros le demos a ese tanque, van entonces a crecer y van entonces a proliferarse ciertos microorganismos para después darle una comunidad microbiana estable. Y es por esta razón donde hay un periodo de tiempo, si yo mido mi fermentación constantemente, oye, ya el pH ya no me cambia. El pH ya no me cambia. El pH se quedó aquí en 3, se quedó aquí en 3.7, o se quedó aquí en 4. Ya no me cambia el pH. ¿Qué significa eso? Hay una comunidad microbiana estable en función también de un tiempo determinado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Al mismo tiempo que el pH va a ir descendiendo, ¿qué va a suceder a nivel microbiológico? Ya sabemos que ocurre eso. Pero en cuanto a las características sensoriales de mi café, ¿qué va a suceder? Que el sabor y ciertos aromas va a continuar cambiando y desarrollándose. Y este cambio y este desarrollo puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí? Temperatura. ¿Se acuerdan que hablamos de que el café es mesófilo? Estas son las temperaturas que tiene el café, que los microorganismos y el metabolismo de los microorganismos que están dentro del café pueden sobrevivir y pueden estar entre 10 y 50. Yo sé eso ya, porque ya yo entendí que los microorganismos y todo lo que está en mi café, me permito estar en este rango. Entonces ya yo veo las manipulaciones de otras personas, mira, están congelando el café a -4. Bueno, ya sabemos nosotros que nosotros no vamos a hacer eso. Ya no vamos a replicar lo que el otro hace, sino que vamos a cuestionarnos nosotros mismos sin juzgar al otro, sin juzgarlo, sino cuestionar nosotros mismos mira, yo esto no me lo voy a hacer porque ya yo sé que el café es mesófilo y entonces al ser mesófilo tengo un rango de 10 y 50. Choques térmicos. Esa gente que hace choques térmicos, que matan al embrión.
Esos matan al embrión con mira esa agua caliente que le están agregando al café, no es agua caliente. Hay gente que hace choque térmico y piensa que son 90 grados y resulta que no es así. Miren ustedes acá, el rango que maneja el café, ya después de acá, ya después de 50 grados, si ustedes aplican un agua al café, ya después de este rango de temperatura, ya ahí muere todo en el café, particularmente hablando de café, muere todo. Entonces, si yo quiero hacer un choque térmico, yo no lo voy a realizar al límite extremo, yo lo voy a realizar por debajo, oye, 45, 46, no con el extremo máximo. Muy importante eso, igual que el tema del pH, olvidé comentárselo. Nunca trabajen con los extremos. ¿Se acuerdan lo que les comenté yo de la cosecha, de la campana de Gauss? Que si ustedes quieren fermentar un café para este tipo de competencia, para tostadurías, ¿qué es lo ideal? Trabajarlo en lo que es la parte de la campana de mi cosecha, más no en las colas. Bueno, lo mismo sucede con los rangos de fermentación. ¿De quién? De mi temperatura, de mi pH. No voy a trabajar con los extremos, voy a trabajar más hacia la parte central como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no baja mi café a 3, tanto al extremo, sino 3.7, máximo 3.5, me permito. Entonces, ¿qué pasa con el aumento de temperatura? ¿Qué pasa con ese aumento? Básicamente que acelera el proceso de fermentación. ¿Y qué más hace? Que al disminuir la temperatura, ralentiza el proceso de fermentación. ¿Qué significa eso? Si yo tengo temperaturas elevadas de mi fermentación, en mi tanque, que son temperaturas elevadas, 25, 26, 27, 28, 29, 30, son temperaturas elevadas. Ya por debajo de ellas son temperaturas que no son elevadas. ¿Y qué ocurre aquí? Porque, ¿qué pasa si yo entonces someto mi café a unas temperaturas elevadas? ¿Es malo? Para nada es malo, porque ya sabemos el comportamiento que tiene el café, ya sabemos el metabolismo de ciertos microorganismos que están presentes en el café. Y este es el rango que yo me permito. Entonces yo puedo dejar ese café a 26 grados, por ejemplo, y si lo dejo a 26, ¿qué significa? Significa entonces, como me dice acá en la presentación, al aumentar la temperatura, aumenta el proceso. Entonces eso quiere decir que la velocidad de la fermentación va a estar más deprisa y todo va a ocurrir más rápido. Y entonces, como lo voy a hacer todo así rápido, es porque quiero hacerlo corto. Porque entonces si yo vengo y digo, no, 26 grados, la velocidad va a ser más rápido, todo va a ocurrir más rápido y lo voy a dejar 500 horas. No, ¿verdad? Porque entonces si tú lo estás haciendo mucho más rápido es porque, número uno, no controlas puerto frío o tienes muchos picos de temperatura en tu finca. Número dos, cosecha, tienes tanto café que necesitas tener muy buena rotación como tal del café. O número tres, quiero generar ciertos aromas y ciertos compuestos aromáticos mucho más intensos que complejos. Y es por esta razón que yo someto hasta ciertas temperaturas, pero ya yo sé que como hay un aumento y la velocidad de la fermentación, la curva de la velocidad de la fermentación va a ser mucho más rápida, entonces ¿qué va a suceder? Voy a disminuir mi tiempo. Si yo quiero unas temperaturas mucho más bajas, entonces yo me permito tener ese tipo de temperaturas un poco más prolongadas, considerando la densidad de mi café. Y otra cosa muy importante que nosotros tenemos que considerar de la parte de la densidad del café, y aparte de todo esto, las variedades que yo tengo en la finca, porque no es lo mismo procesar y fermentar un maragogipe o un pacamara, que el grano es gigante, a procesar un catuahí o un castillo que el grano es chiquitito, o un caturro que el grano es chiquito, completamente diferente. El comportamiento va a ser completamente diferente, el trato de ese café va a ser completamente diferente. No puedo establecer el mismo parámetro de tiempo, de pH, de todo, no, porque tienen un tamaño completamente diferente. Entonces, debido a que los microorganismos que están asociados a la fermentación son una comunidad, ¿qué va a pasar? Cada miembro de esa comunidad va a tener una temperatura óptima en la que va a preferir crecer. Y es por esta razón que cambiar la temperatura no afecte completamente el éxito de la fermentación, sino que los sabores pueden cambiar ligeramente. Si yo tengo temperaturas 18 grados,
tengo mi cuarto frío, compré mi aire acondicionado, mantengo la temperatura constante de 18, esto es el éxito de mi fermentación. La respuesta es no. No quiere decir que es el éxito de tu fermentación, sino más bien quiere decir con esa temperatura que estás controlando en ese cuarto frío, por ejemplo, entonces, ¿qué decisiones vas a tomar para poder generar ciertos aromas y sabores? Quiero un café con una nota muy marcada, por ejemplo, a fresas o alguna fruta o algún chocolate, algún cacao. Entonces, que solamente se sienta una, pero súper intensa, por ejemplo. Ya yo sé que voy a recurrir entonces a tiempos cortos y temperaturas un poco elevadas. Porque me lo permito, porque ya yo sé que el café tiene ese metabolismo de ser mesófilo con estas temperaturas que estamos manejando. No, yo quiero un café que tenga descriptores mucho más complejos, quiero una taza compleja, pero al mismo tiempo quiero que sea intensa, quiero que la acidez predomine, no me importa tanto un balance entre ácido y dulce, sino que quiero que la acidez predomine, que las personas se sientan que se están tomando un vino y bueno, quiero hacer un proceso natural, por ejemplo. Y si yo quiero lograr eso, y me voy a los procesos de una vez. Bueno, entonces tiene que ser natural, porque los procesos naturales dan este abanico de descriptores de frutas, bayas y así. Entonces entonces en base a eso, yo delimito, tengo esta temperatura, quiero lograr esto, nada, temperaturas bajas y tiempo prolongado, pero considerando la densidad de ese café, porque si no, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que sucede en muchas fincas. Tiempo prolongado, hice una excelente fermentación, el café quedó planísimo. Y cuando yo lo hago en una fermentación corta, queda delicioso. Y alargué el tiempo de fermentación, y ese café con una temperatura baja me quedó plano. ¿Qué variedad utilizaste? Y además es la variedad, ¿cuál es la densidad de ese grano como tal? ¿A qué altitud está tu finca? Entonces, estas son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer para poder hacer nuestros primeros ensayos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede durante el tiempo que va transcurriendo? Ya no tanto basándonos en las temperaturas, hay una sucesión microbiana bastante dinámica, luego se van a ir estabilizando porque hay un dominio como tal, entonces algunos microorganismos mueren porque ellos solamente sobreviven 32 horas, 24 horas, 48 horas y ya mueren. Y quedan otros microorganismos dominando el tanque, ¿sí? ¿Sí se entiende esa parte? Entonces acá nosotros podemos ver ciertos microorganismos, como pueden ser, mira, que hay levaduras, como tal, esta levadura cándida, aquí tenemos, creo que Saccharomyces cerevisiae, y fíjense ustedes como en función del tiempo, y aquí en función del tiempo, oye, ¿cómo es esa sucesión microbiana? Que básicamente es, aparecen unos, mueren, aparecen otros, mueren, aparecen otros, mueren, y quedan los que estén dominando realmente el tanque. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que el consumo y producción de sabores va a ser bastante dinámico. Algunos sabores se van a ver más pronunciados durante esas fermentaciones un poco más extensas, y otros se pueden volver más sutiles o pueden desaparecer, y otros van a fluctuar en el transcurso de la fermentación, porque es incierto. Entonces, en base a eso, yo después me paso a lo que es, oye, mi rango de fermentación. ¿Cómo yo voy a hacer mi fermentación? ¿Va a ser en un sistema sólido o en un sistema sumergido? Este es mi segundo punto crítico. Bueno, ya no mi segundo, ya estoy como el séptimo punto crítico. Porque ya hemos visto, oye, temperatura, pH, Brix, que está asociado con la variedad. Ya, entonces estamos entrando a lo que es el sistema de fermentación, ¿ok? Que básicamente, ¿cuáles son mis sistemas de fermentaciones? Todos estos que ustedes van acá. Y cada sistema de fermentación que ustedes ven aquí va a generar lo que en la presentación anterior colocamos. Se van a volver más complejos y pronunciados ciertos aromas y sabores, o se pueden volver mucho más sutiles, o pueden desaparecer. Por ejemplo, si yo quiero una taza limpia en mi café, yo lo realizo sumergido. Si yo quiero algo mucho más intenso, yo lo realizo sólido. Si yo por lo menos quiero generar notas muy frutales, pero demasiado marcadas, e incluso florales,
oye, mantengo cuidado y ¿qué realizaría yo? Una fermentación en un sistema abierto. Y entonces si yo dejo una fermentación, tengo mi sistema, dejo eso abierto, no acabo de dejarlo abierto así, no acabo de dejarlo abierto así, mi café aquí, el aire acá, no, yo aquí le toco una tapa, pero si le tengo que colocar algún tipo de malla, ¿sí? O algún malla más que todo, puede ser una malla polisombra, las que tienen como cierta, como las que son como de mosquitero. Se pone esa malla acá porque yo quiero generar un sistema abierto, porque yo quiero una condición que sea aeróbica, porque yo necesito la presencia de oxígeno, porque yo quiero generar una fermentación acética, porque yo sé que la fermentación acética me va a generar descriptores frutales y florales, dependiendo de la variedad, por supuesto, a tiempos cortos, en ciertas condiciones ambientales, con ciertas cantidades de oxígeno disuelto. ¿Sí? Entonces, en base a eso, yo voy como gestionando con la información que yo tengo, tomar mejores decisiones para lo que yo quiero realmente obtener y no esperar a la cata para saber realmente qué obtuve, sino que yo puedo ir ya trazando una ruta de más o menos lo que yo quiero obtener. Entonces, una vez comprendido el sistema de fermentación, ese sistema de fermentación puede aplicar para todos los procesos. Este es un proceso natural, este es un proceso honey y este es un proceso lavado. Y ambos todos son válidos. ¿Qué quiero decir con eso? Yo puedo empezar, por ejemplo, una fermentación sólida, donde yo tengo mis cerezas recién recolectadas, paso por su proceso de flotación, etcétera, 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 agarro esas cerezas, las meto en mi tanque, ¿sí? Las ingreso en mi tanque, y una vez que ya están ingresadas en el tanque, dura un tiempo estimado por mi persona, y después de ese tiempo yo puedo, opción 1, dejarlo natural, todo un sistema sólido, fermentación. Si lo hice de esa manera, es una fermentación mixta, porque no sabemos realmente qué está pasando allí. No controlé realmente la fermentación. Simplemente ingresé mis cerezas, tapé mi tanque y empecé a monitorear qué es lo que está pasando allí, cuáles son los PRI, cuáles son el pH. Sin embargo, eso no es una fermentación alcohólica, eso no es una fermentación acética, eso no es una fermentación láctica, eso es una fermentación mixta. Y eso, ¿quién me lo va a indicar a mí? Hacerle un respectivo estudio microbiológico, ¿sí? Donde me pueda determinar qué creció allí. Y en base a eso, la persona especialista, que en este caso es un microbiólogo, una microbióloga, te va a indicar a ti cuáles son esos géneros y esas especies de microorganismos, levaduras o bacterias que crecieron, y ahí más o menos tú puedes orientarte a qué tipo de ruta se tomó y qué tipo de fermentación puedes obtener. Pero generalmente en el café es una mixta. Ustedes que están en Venezuela, no sé qué parte del país de los que son productores se encuentren acá, ustedes tienen una gran ventaja, que la Universidad Central de Venezuela está realizando este tipo de estudios microbiológicos gratis. O sea, están realizando investigaciones donde ustedes lo que tienen que hacer es colaborar con sus frutos de café. Y eso les permite a la universidad realizar este tipo de investigaciones y a ustedes por lo menos obtener una información que, oye, es realmente gratificante porque reconoces lo que tienes en tu finca, que es lo que nosotros estamos muy atrasados, y lo que afuera, incluso nuestro país vecino, que es Colombia, está muy avanzado con ese tema, que ya ahí entramos al tema de los aislamientos, que es lo que ahorita está resonando muchísimo en todo el mundo con el tema del café, porque eso sí es realmente realizar una fermentación controlada. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ¿qué sucede en nuestro tanque cuando lo hacemos de esta manera? Yo tengo mi cereza, ingreso, mido y ya. ¿Qué va a suceder? Que mientras más microorganismos participan en una comunidad, más complejas son las interacciones, y es por esa razón que algunas fermentaciones me quedan bien, otras me quedan mal, unas son inconsistentes, otras son inconsistentes y otras no las vuelvo a procesar igual. Y es por esta razón, ¿sí? Entonces, fermentación acética. Brevemente vamos a explicar un poco su definición y, como les comenté, o lo dejamos para otro día o se los mando por la hora. Se los mando paso a paso de cómo realizarla por un correo, o aquí mismo en la presentación se los puedo sumar. Fermentación acética. ¿Qué sucede con ella? Básicamente, mi café es un colectivo de microorganismos que trabajan en sincronía para convertir el azúcar en el alcohol y luego el alcohol en ácido acético. ¿Cómo es eso? Olenesca, si yo tengo aquí mi tanque, lo dejo abierto porque yo sé que necesito presencia de oxígeno, ¿cierto? ¿Qué va a suceder acá? Que vamos a tener presencia de levaduras
que esas levaduras van a consumir azúcares simples, producir etanol. ¿Se acuerdan de lo que vimos al inicio? Que hay microorganismos que son forzados y otros facultativos que pueden sobrevivir tanto en presencia como en ausencia. Bueno, eso ocurre acá también, eso ocurre en el café. Entonces van a haber levaduras que van a sobrevivir en esa presencia de oxígeno. ¿Y qué va a pasar entonces con las bacterias del ácido acético? Va a ser un cohabitante que va a fermentar el etanol oxidándolo en ácido acético, porque hay una presencia de oxígeno y va a utilizar el oxígeno de su entorno para hacerlo. Por esta razón es que si yo decido hacer una fermentación acética, ok, quiero hacer una fermentación acética. ¿Cuál es la condición que yo tengo que manipular más allá de la temperatura? El tema del oxígeno. Entonces, el tema del oxígeno tengo que convertirla en una característica de cualitativa, cuantitativa para poder medir si realmente estoy haciendo una fermentación acética, porque hay rangos que se miden. ¿Qué necesito yo? Un aparatito que mide el oxígeno disuelto. ¿Y qué necesito yo? Una bombita de pecera para poder inyectarle, porque imagínense, si yo dejo esto aquí, en mi tanque aquí, abierto, le pongo la mallita y digo, listo, fermentación acética, ya va. No, porque está en el aire, pero el aire que contiene nitrógeno, carbono, y el porcentaje de oxígeno, ¿cuál es? 20-22% nada más. Eso no me va a generar una fermentación realmente acética, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué necesito yo? Utilizar ciertos instrumentos y ciertos equipos adicionales para generar esa condición para que solamente me crezcan bacterias de ácido acético, ¿sí? Y esto se realiza, por lo menos si usted lo quiere realizar, a una escala muy pequeña, porque imagínense, nos vamos a colocar un tanque de 200 litros con una bombita de pecera para que mi inyecte me haga un flujo de oxígeno, para nada, ¿verdad? Entonces se hace como muy pequeña escala, con tanques muy pequeños a nivel ya más que todo de experimental, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el oxígeno va a cambiar los microorganismos que están presentes y por ello el tipo de fermentación, ¿sí? ¿Y qué va a suceder nuevamente? La frase que yo les he venido comentando durante toda esta actividad. La identidad de la levadura y las bacterias va a ser la responsable de los aromas y sabores de ese café. Fermentación alcohólica, ¿en qué consiste? Básicamente, cuando los azúcares que están presentes en mi café convierten la energía celular para funcionamiento de su célula y resultado de etanol y dióxido de carbono. ¿Cómo se hace eso? Ingreso en mi tanque. Eso tiene varias rutas, pero bueno, estoy explicando y la encuesta no la voy a hacer, entonces mejor no, que después nos extendemos más. Pero bueno, si quieren aprender esto, ahorita lo hacemos en la encuesta. Pero básicamente dentro de la fermentación alcohólica existen ciertos géneros de levaduras. Recuerden, condiciones. Yo quiero una fermentación acética. Presencia de oxígeno. Pero necesito ciertos equipos adicionales para realmente asegurarme de que sea una fermentación acética o por lo menos poder realizarla lo mejor posible. Porque para yo asegurar y ponerle nombre y apellido, fermentación acética, fermentación alcohólica, fermentación láctica, es porque yo estoy haciendo un estudio de microbiología. Y ya saben, en Venezuela está haciendo. Fermentación alcohólica. ¿Quién me va a crecer? Ciertos géneros de levaduras. ¿Y qué va a suceder entonces? Que esas levaduras, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, en distintas fincas, en distintas variedades, sin importar la variedad, sin importar el origen, si está en Panamá, si está en Venezuela, o si está en Venezuela, pero una está en Mérida, la otra está en Lara, la otra está en Aragua, la otra está, no sé, en qué otro estado más, Táchira, por ejemplo. La misma fermentación, la misma levadura, Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, ¿qué va a pasar con ella? Va a tener ¿se acuerdan del ciclo que yo les mostré al inicio? La fase de latencia, exponencial, ¿sí se acuerdan? La curva de la fermentación. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Se mantiene estable a las 44 horas, indistintamente de lo que ya les comenté anteriormente, variedad, país, origen, altitud, lo que sea. Ella permanece establemente, Saccharomyces cerevisiae, por las 44 horas, permanece a las 72 horas y continúa por encima de las 72 horas. Si yo hago una fermentación y, por ejemplo, está a
A ver, la tengo 40 horas. Por ejemplo, ¿qué va a suceder acá? Ah, mira, dentro de las 40 horas voy a tener Saccharomyces cerevisiae que se mantiene estable, ¿cierto? Pero además de ella, tengo un montón de microorganismos que están acá presentes, que están presentes en el café y que por supuesto su crecimiento va a depender de las condiciones que nosotros le demos. Pero ¿qué va a suceder con ella? Que sí, ella me va a sobrevivir, pero ¿y las demás? Y resulta y acontece que cada microorganismo que está presente en el café da unos ciertos compuestos aromáticos de él. ¿Sí? Entonces, fermentación láctica. ¿Qué pasa con ella? Es un proceso en ausencia de oxígeno, tal cual como la fermentación alcohólica, pero lo que sucede con ella es que hay una presencia de bacterias ácido láctico. Ajá, Belén, es que como yo hago una fermentación láctica, voy a agregarle leche. Entonces, no. ¿Qué tengo que hacer yo? Generar una salmuera. Y con esa salmuera genero ¿se acuerdan la manito? Las condiciones. Oxígeno, ya yo sé. Alcohólico, hay muchas rutas para hacer una fermentación alcohólica. Láctica, si yo quiero una fermentación láctica, ya yo sé que no tengo un lienzo en blanco, que hay un montón de microorganismos en ese tanque que yo no estoy viendo, y yo necesito que solamente me crezcan las bacterias de ácido láctico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Generar una condición, manipular ese tanque. ¿Y cómo yo lo manipulo? Con una salmuera. Y es ahí entonces donde viene ciertos porcentajes que me convierte eso cualitativo en cuantitativo. Ajá, ¿y cuánto de sal le agrego? ¿Y qué tipo de sal yo agrego? Con mis preguntas. ¿Y cuánto de sal? ¿Qué tipo de sal? ¿Qué temperatura? ¿A cuánto tengo que terminar? ¿Sí? Ajá. Entonces, aquí tienen ustedes una pequeña tablita como a modo referencial, más no como a modo absoluto, de los distintos microorganismos y de las distintas fermentaciones y de sus rangos tanto ideales de pH como temperatura. Ojo con esto, vuelvo y repito, esto es estimado, no es absoluto, ¿ok? Y entonces aquí tenemos una pregunta y es, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué estamos haciendo nosotros con solamente tener nuestro tanque y dejar, como hacen la mayoría de las personas, Brix en 6 o en 4 y pH en 3.7 o en 3.5 o en 3? ¿Qué estoy haciendo? Y dejándolo a 5, 7 días, 15 días, 20 días, 8 días. ¿Qué pasa? Porque ya nosotros sabemos, oye, mira, a las 44 horas esta bacteria, esta levadura, perdón, se mantiene estable. Ella continúa dominando, entonces, ¿qué va a pasar con ese café? ¿Qué pasa si yo saco ese café, oye, a las 48 horas, a las 30 horas, a las 39 horas? Voy a tener otras condiciones. Voy a tener presencia de otros microorganismos que ellos desaparecen a las 24 horas, a las 48 horas. ¿Y qué va a pasar entonces con eso? Que esos microorganismos, ¿qué va a ocurrir con él? Va a cambiar los aromas y los sabores. Entonces, esto es una invitación como forma de pregunta a realmente qué estamos haciendo, porque muchos de nosotros lo que hacemos es agarrar, medir con la imagen que vemos acá, la llavecita, medimos lo que es el lixiviado, el mosto, y lo dejamos hasta 3.7 o hasta 3 o hasta 3.5 el pH. Pero ¿qué pasa cuando nosotros dejamos ese pH a 4? Hay otra dinámica de microorganismos. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos ese pH a 4.5? A 4.9, a 4.2. ¿Sí me explico? Entonces, no se trata de simplemente, yo sé que mi límite de pH es 3.5. Listo, lo dejo hasta aquí. Y yo estoy midiendo mi pH y ya yo vi que se estabilizó y pasó día 1 y sigue en 3.9, día 2, 3.9, día 4, 3.9 y yo dejo ese café todavía allí. ¿Por qué? Ahí están muriendo otros microorganismos que me pueden generar otros aromas y otros precursores, otras características que pueden ser altamente valiosas y al final todos estamos haciendo lo mismo por repetición. ¿Sí? Entonces, bueno, esto fue una breve resumen de lo que es la fermentación del café, de los puntos críticos de la fermentación del café. Esto es un tema para hablarlo
creo que durante 3 días sería lo óptimo, 4 días incluso, porque es un tema bastante extenso. Y bueno, aquí tratamos de Ayrton y todo el equipo de resumirlo lo más que se pudo para que por lo menos quede la información clara. Ahora bien, no sé si por el tiempo explico la fermentación o me escriben acá en el chat qué fermentación les gustaría que se expusiera de una manera mucho más específica para que ustedes puedan replicarlo en sus fincas. Entonces, podemos hacerlo, bien sea explicándolo o les mando en la misma presentación, se los anexo a ella. Lo hacemos así. Vamos a no sé, es que hay unas preguntas también. Y ya estamos cerca de las 2 horas. Ajá, ¿qué dicen los muchachos por aquí con las preguntas? Si tienen preguntas, muchachos, por ahí habían algunas en el chat, pero si tienen alguna pregunta. Yo pregunté por ahí si, claro, cuando Olenesca nos estaba explicando el tema de las curvas de fermentación, ¿qué efecto tiene la temperatura sobre la fermentación? Tengo entendido que a mayor temperatura se acelera el proceso, ¿no? Los procesos metabólicos. No te escuchamos, Olenesca, tienes el micrófono apagado. Perdón. Ajá, ¿qué sucede? A mayor temperatura, la asociación microbiana y la velocidad de la fermentación va a ser mucho más rápida y por ende, entonces eso me va a desarrollar otros compuestos aromáticos del café. Generalmente, estos van a ser mucho más intensos, porque ¿qué pasa? Si yo lo dejo esas temperaturas mucho más elevadas, todo ocurre más rápido y eso me va a generar notas mucho más marcadas, como pueden ser, claro, ojo, esto va a depender del proceso, si va a ser un lavado, si va a ser un honey, si va a ser un natural, pero me va a generar notas mucho más intensas, por lo menos si es un natural, oye, más marcado a fresa, y si yo lo dejo muy temperaturas bajas, la velocidad es mucho más lenta, todo ocurre mucho más lento, y que me va a generar, en vez de una fresa, me la puede generar una nota mucho más sutil, como rosas, como mucho más compleja también, la taza de café, pero así como me la deja más compleja, si yo lo dejo mucho tiempo ese café, porque lo que es temperatura y tiempo, ellas van de la mano, ¿sí? Temperatura y tiempo ellas van muy de la mano. Yo no puedo hablar de temperaturas elevadas con tiempos prolongados, para nada. Entonces, ellas están como directamente correlacionadas. Entonces, si yo hablo de temperaturas elevadas, tengo que sí o sí considerar mi tiempo de fermentación, es decir, ese tiempo de contacto, ¿ok? Y me va a generar esos ciertos descriptores. Pero aquí como que todo se entendió, porque no hay pregunta, nadie ha preguntado, a ver, yo tengo una. Desculpado, ¿cómo fermento? Desculpado de cereza, ¿qué es mejor? Nada. Hay pregunta de un compañero, Eumir Aguilera. Ajá. Compruebo, ¿me escuchan? Sí. Ah, gracias por la disertación, bastante buena y bastante interesante. Tengo una pregunta. Yo soy bastante nuevo en esto del estudio del café, tan nuevo que prácticamente este es mi primer entrenamiento. Y quería consultarles acerca de los procesos que vienen después de esta fermentación. ¿Qué pasa? Nosotros controlamos todas estas variables que tú muy bien nos indicaste para el crecimiento y mantener el consorcio bacteriano o microbiológico como tú lo indicabas, ¿verdad? Sin embargo, luego vienen algunos procesos de secado donde aumentamos y cambiamos las variables, por ejemplo, la temperatura de la cual ya acabas de terminar de explicar. Mi duda viene relacionada a estos procesos que vienen después, como el secado, incluso el tostado. Ya para este momento nosotros podemos decir que lo que se hizo en la fermentación se va a mantener en el grano de café, ya todo lo que se quería, no sé cómo definirlo, cómo darle un nombre, como que lo que se quería lograr, no sé, ya está logrado y los procesos anteriores no revierten todo este esfuerzo que hicimos previo. Sí, totalmente. Es decir, ya tú haces tu fermentación,
tú haces tu secado, porque también el secado... Ajá. El micrófono por ahí, Olenesca. El secado también se permea en lo que son los compuestos aromáticos volátiles y no volátiles de café, en esa característica que tú estás construyendo sensorialmente hablando. El tema del almacenamiento también en función del tiempo de almacén. ¿Y qué sucede? Si nosotros manipulamos, por ejemplo, mal el secado, mal el almacén, mal el tostado, podemos entonces esa parte que nosotros hicimos en la fermentación arruinarla por completo. Porque, ¿qué pasa? Cada paso que tú realizas desde la cosecha hasta el almacén, a menos que tú me digas, oye, Olenesca, yo controlo todo, yo cultivo mi café y también realizo el proceso de tostado de mi café. Entonces ahí alargamos más esa brecha, ¿no? Pero en general de los casos es que es cosecha y almacén. Y cada una de esas partes está correlacionado positiva y negativamente. Si yo hago una fermentación espectacular y resulta que en la finca hubo demasiada neblina, muchísima lluvia, estoy en una altitud de 1700, 1800, 2000 metros sobre el nivel del mar, ese café lo estoy haciendo natural, de paso, ¿qué va a ocurrir allí? Puedo tener una contaminación y los aromas y todo lo que yo estaba tratando de construir se destruyeron completamente acá y cambiaron completamente porque no es una fresa, no es un melocotón, no es un chocolate, es un compuesto aromático que está conformado por cada uno de esos descriptores específicos que nosotros percibimos directamente en taza. Y esos compuestos aromáticos que están en cada una de esas partes del proceso son positivos y son negativos. Y en base a la condición que tú le estés dando, eso va a resultar, sí, siento una piña, o mira, siento una madera y siento un cereal. ¿Sí me explico? Entonces sí es súper importante mantener un control, no solamente en la fermentación, que es lo que comúnmente nosotros hacemos, y ya después pasamos al secado, es como que, vamos a tirar el café y a moverlo, y no es así. O si yo agarro ese café y lo seco directamente al sol, por ejemplo, directamente al sol, y lo dejo ahí con el sol penetrando sin ningún tipo de malla, si sea polisombra, una malla negra, ¿qué va a pasar allí? Y luego en la noche dejo ese café abierto, ¿qué va a ocurrir? Lo que estoy secando en la mañana, en la noche está aumentando otra vez la humedad, porque eso es lo que nosotros queremos bajar con el tema del secado, y entonces tengo un descontrol y tengo inconsistencia en mi taza, y esa inconsistencia en mi taza, ¿qué significa? Comienza el café en aroma, en fragancia, ¡wow! ¡Qué increíble! Se vierte el agua, comenzamos a absorber el café, ¡wow! ¡Increíble! ¡Increíble! Y cuando ya desciende la temperatura ambiente, el café muere y queda plano. Y es por esas inconsistencias que van ocurriendo durante todo ese proceso de post cosecha del café. Incluso el tostado. En el tostado, el café viene con ácidos orgánicos presentes y en el tostado, generalmente ciertos ácidos aumentan, ¿sí? Por ejemplo, el ácido acético aumenta. Entonces, si tú haces una fermentación muy prolongada o una fermentación con temperaturas elevadas, con tiempos muy cortos, tú estás promoviendo, y en tanque abierto, por ejemplo, y estás promoviendo ciertas condiciones para que te dé un proceso aeróbico, ¿qué va a suceder? Que vas a tener una presencia de ácido acético y tú lo hueles en verde. El café en verde va a olerte así como fruta, pero también algo acético, y la gente se asusta, pero eso no significa que ese café esté dañado, para nada. Pero ¿qué pasa? Si el tostador manipula mal ese café, ya de por sí aumenta el ácido acético, y si él lo tuesta, va a aumentarlo muchísimo más de una manera incorrecta, y eso es lo que va a ocasionar que el café digan, uy, este café sabe a remedio, está demasiado agrio, sabe a vinagre, se siente funky, está como muy a whisky, y es por el tema del tostado. Incluso una vez, Eugenio, ¿no? Fue el que preguntó. Eumir. Incluso Eumir, una vez que me pasó a mí, que nosotros hicimos un café natural, y era una fermentación prolongada a temperaturas muy bajas, y este café nosotros lo mandamos a 2 tostadores, ¿no? A 2 tostadores, como para tener una percepción de los tostadores y conocer sus perfiles de tostado.
hubo un tostador que lo mandó y cuando lo probamos, el café en cata, sabía aceituna. Aceituna. Y nosotros, ¿qué? ¿Pero por qué? Entonces nos fuimos a los controles, pero ya va, pero si sacamos bien el café, los tiempos estuvieron bien, decimos, ¿por qué es aceituna? O sea, qué error. Fue al secado, revisamos el almacén, oye, pero todo está bien, ¿qué pasó? Bueno, el café se contaminó, lo echamos a perder. Estábamos casi que clavándonos cuchillos todos entre todos, ¿no? Y cuando recibimos la muestra del segundo tostador, con su respectiva curva de tostado, porque nosotros la solicitamos, ese café era rosas, agua de rosas. Y nosotros, ¿qué pasó aquí? Y era que la curva de un tostador, el que era aceituna, el café sabía aceituna y como mucho alcohol, se sentía mucho etanol. Cuando tú destapas un alcohol que lo hueles, porque como era una fermentación muy prolongada, había mucha presencia de Saccharomyces cerevisiae y ahí ocurrió lo que es una fermentación alcohólica. Entonces, cuando tú generas una fermentación alcohólica, tú generas ésteres, que son compuestos aromáticos, y uno de ellos son compuestos florales. Y es lo que tú buscas con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros, no, qué florales, acético, aceituna, y que olenesca, ya me corrieron de aquí, ¿no? Y resulta que era el tostado. La curva que realizó el tostador le entró a una temperatura muy alta, el crack y el tiempo de desarrollo también lo dejó demasiado tiempo y entonces ocasionó esos compuestos aromáticos, mientras que el otro tostador sí llevó la curva mucho más suavizada, se notaba la curva mucho más homogénea. El otro tostador controló flujo de aire, tiene una mejor máquina también de calidad y ese café era rosas, lo que realmente estamos buscando con él. Entonces es muy importante nosotros también poder saber a quién le vamos a vender el café y cómo esa persona va a tostar el café, porque ese tostado va a ser la traducción de nuestro trabajo. Y si él lo manipula mal el tostado, realmente entonces esa traducción de nosotros va a decir, este café que ellos están haciendo no es bueno, cuando en realidad la falla o el error o la mala manipulación fue la persona que está tostando el café, incluso el que lo está preparando también. Gracias, Olenesca. Muy interesante el tema de la relación entre lo sensorial y el tostado, ¿no? Entonces que uno, cuando habla de fermentación, uno tiene que tocar un poquito, ¿no?, las fases anteriores y posteriores del proceso, porque es imposible describirlo separado, ¿no? No, para nada. Y es complejo. Esto, miren, muchachos, esto es para que hablemos muchísimo más rato, porque realmente que esto es un tema que es muy extenso y hay muchas brechas también que no tocamos acá por el mismo tema. Pero ajá, ¿alguna pregunta? Ninguna. O sea, ya aquí todos sabemos qué es mejor. ¿Fermentar despulpado o fermentar en cereza? Nada. Las fermentaciones, ¿cuál vamos a explicar? Láctica, alcohólica, acética, para mandárselas aquí dentro de la presentación. Mira, nosotros tenemos en nuestro grupo del diplomado de WhatsApp, están ahí todos los estudiantes, entonces bueno, nosotros vamos a compartirles, obviamente, la presentación, el documento que nos enviaste, y vamos a plantearles eso que tú nos comentas, ¿te parece? Y te lo hacemos saber para que si ellos prefieren este tipo de fermentación, pues tú nos pasas esa información adicional y que los muchachos lo vayan leyendo, lo vayan accediendo y que vayan digiriendo la información. Seguro que van a tener preguntas y te las podemos pasar en el futuro para ver si nos apoyas ahí con esa parte. Muy bien. ¿No hay alguna pregunta por ahí, compañeros? Está calladito Eduardo, está calladito. ¿Quién más? Daniel, Fernando. Bueno, ya estamos muy sobre la hora. Muchas gracias, Olenesca. Muy completa esa presentación, esta discusión del tema de fermentación, más de lo que esperábamos. Pues, esperábamos una discusión de 1 hora. Yo siempre hablo más en la cuenta. No, pero muy completo. Muchas gracias, Olenesca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos. Quedamos pendientes para esa información adicional.
Listo, quedo pendiente entonces para sumarlo a la presentación para que tengan ahí el paso a paso. Y si es posible, Ayrton, y sé que hay productores que te copien su variedad, su altitud de la finca y qué proceso realizan para entonces buscar esos puntos en común y hablar por lo menos si es una fermentación alcohólica, por ejemplo, y todos realizan naturales o lavados o honey, explicarlo en base a eso y a una variedad puntualmente que la que más se repita. Identificar a los productores y a ver qué procesos hacen, ¿no? Para ver si le podemos... Exactamente, tú me compartes allí, me reenvías los mensajes que ellos te comuniquen, lo que es su altitud, variedad y proceso que realicen y el tipo de fermentación que les interese, y en base a eso buscamos los puntos en común, la que más se repita. Y así hacemos como una información más dirigida y más puntual para claro, una asesoría prácticamente para ellos. Exactamente. Bueno, muchas gracias, pues, nos despedimos. Nos vemos. Chao. Saludos a todos.